Entonces, la división de la Iglesia y el protestantismo estaban dentro del plan de Dios, o fue el demonio permitido por Dios quien actuó para ocasionarla. Esta reflexión es profundamente teológica y filosófica e implica explorar conceptos como la providencia divina, el libre albedrío, el mal y el propósito de Dios en la historia. Veamos. Análisis número 1. ¿Es que estaba la división de la Iglesia dentro del plan de Dios? En la teología cristiana, el plan de Dios se entiende a menudo en términos de su providencia, que abarca tanto su voluntad activa, o sea, lo que Dios desea directamente, como su voluntad permisiva, o sea, lo que Dios permite que ocurra, incluso si no es su ideal, pero para un bien mayor. La división de la Iglesia, como la Reforma Protestante, puede analizarse dentro de estas perspectivas. La perspectiva de la providencia divina. Muchos teólogos, tanto católicos como protestantes, sostienen que Dios puede sacar bienes incluso de situaciones que en apariencia son contrarias a su voluntad. Por ejemplo, en la narrativa bíblica, Dios permitió el pecado de Adán y Eva, pero lo usó para revelar su plan de redención a través de Cristo. En Génesis 3:15 y en Romanos 5 del 12 al 21. De manera similar, algunos argumentan que la división de la Iglesia, aunque no deseada directamente por Dios, ya que Cristo oró por la voluntad en Juan 17:21, pudo haber sido permitida para propósitos mayores, como la renovación espiritual. La Reforma Protestante llevó a un énfasis renovado en la centralidad de la Escritura, la predicación y la fe personal, lo que revitalizó el cristianismo en muchos contextos. La Contrarreforma Católica, en respuesta, también trajo reformas internas como las impulsadas por el Concilio de Trento, que corrigieron abusos y fortalecieron la disciplina eclesiástica. Diversidad en la misión. Algunos teólogos protestantes argumentan que la variedad de expresiones cristianas, católica, protestante, ortodoxa, etc., ha permitido que el Evangelio alcance a diferentes culturas y contextos de manera más efectiva. Prueba de la fe. Las divisiones han desafiado a los cristianos a reflexionar más profundamente sobre la verdad, la unidad y la misión, fomentando el diálogo ecuménico en tiempos modernos. Bien, desde la perspectiva católica, la unidad visible de la Iglesia es un valor fundamental y la división se ve como una herida en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, teólogos católicos como San John Henry Newman han sugerido que Dios puede permitir tales rupturas para purificar a la Iglesia y llevarla a una mayor fidelidad. Pero desde la perspectiva de la voluntad permisiva de Dios, en la teología cristiana, Dios no es la causa directa del mal o de la división, pero puede permitir que ocurran debido al respeto por el libre albedrío humano. La reforma fue el resultado de decisiones humanas, teológicas, políticas y culturales, en un contexto de tensiones y abusos. Dios pudo haber permitido esta división para que a largo plazo surgieran bienes que no habrían sido posibles de otra manera, como la revitalización de la fe o el énfasis en ciertos aspectos de la verdad cristiana. En el análisis 2, veamos. ¿Pudo el demonio permitido por Dios actuar para ocasionar la división? La idea de que el demonio, bajo el permiso de Dios, pudo haber influido en la división de la Iglesia también tiene raíces en la teología cristiana, que reconoce la realidad del mal espiritual y su interacción con la historia humana. El papel del demonio en la teología cristiana. En la Escritura,
El diablo es descrito como el padre de la mentira en Juan 8:44 y un adversario que busca sembrar discordia y confusión. Primera de Pedro 5:8. En este sentido, algunos teólogos, especialmente católicos, han sugerido que el demonio puede haber influido en las tensiones que llevaron a la Reforma, exacerbando conflictos, malentendidos y divisiones. Por ejemplo, la polarización entre Lutero y las autoridades católicas, o los intereses políticos que alimentaron la Reforma. Estos podrían haber sido explotados por fuerzas espirituales malignas. Sin embargo, la teología cristiana enfatiza que el demonio no tiene poder autónomo. Todo lo que hace está sujeto al permiso de Dios. Job 1:12. Por lo tanto, incluso si el demonio actuó para fomentar la división, lo hizo dentro de los límites establecidos por la providencia divina. La perspectiva católica. En la tradición católica, la división de la Iglesia es a menudo vista como una herida en el cuerpo de Cristo. Y algunos teólogos han atribuido un papel al demonio en fomentar la desunión, ya que la unidad es un signo de la presencia de Cristo. Juan 17:21. Sin embargo, la responsabilidad principal recae en el pecado humano, la codicia, el orgullo, la ambición y la falta de caridad de ambos lados, católicos y reformadores, que contribuyeron a la ruptura. La Iglesia Católica no niega que Dios permitió esta división, pero enfatiza que su plan último es la restauración de la unidad, como se refleja en los esfuerzos ecuménicos modernos. Dentro de la perspectiva protestante, ellos, los protestantes, tienden a enfocarse menos en la acción del demonio y más en la idea de que la Reforma fue una corrección necesaria de errores doctrinales y morales. Algunos podrían argumentar que el demonio estaba más activo en los abusos de la Iglesia medieval, como la venta de las indulgencias, que en la Reforma misma, que ellos ven como un movimiento de restauración divina. Sin embargo, algunos protestantes también reconocen que la fragmentación posterior en múltiples denominaciones no fue ideal y podría reflejar influencias negativas, ya sea humanas o espirituales. Análisis número 3. ¿Qué dice la Biblia sobre la división y el plan de Dios? Primeramente, la unidad como ideal. Jesús oró por la unidad de sus discípulos en Juan 17:21. Y Pablo exhortó a los cristianos a mantener la unidad del Espíritu en Efesios 4:3. Esto sugiere que la división no es el ideal de Dios. Dios saca bien del mal. Romanos 8:28. Y afirma que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto implica que Dios puede usar incluso eventos dolorosos como la división de la Iglesia para cumplir sus propósitos. El papel del mal, la Biblia reconoce la influencia del demonio en el mundo, Efesios 6:12, pero siempre bajo la soberanía de Dios. La división pudo haber sido influenciada por el pecado y el mal, pero Dios sigue siendo soberano y puede redimir cualquier situación. Entonces, concluimos que es razonable decir que la división de la Iglesia no fue voluntad activa de Dios, ya que la unidad es un valor central en el cristianismo. Sin embargo, dentro de la providencia divina, Dios permitió esta división, probablemente debido al libre albedrío humano y las circunstancias históricas marcadas por el pecado y los errores de ambos lados. Es posible que el demonio, bajo el permiso de Dios, haya influido en los conflictos y malentendidos que llevaron a la ruptura, ya que la desunión es contraria al ideal de Cristo. No obstante, Dios ha usado esta división para traer bienes, como la renovación espiritual,
la corrección de abusos y el diálogo ecuménico moderno que busca sanar las heridas del pasado. Desde una perspectiva teológica, la clave está en que Dios es soberano y puede transformar incluso los eventos más dolorosos para su gloria y el bien de su pueblo. La pregunta no tiene una respuesta definitiva, ya que depende de la interpretación teológica. Pero tanto católicos como protestantes pueden estar de acuerdo en que Dios sigue obrando para guiar a su iglesia hacia la verdad y la unidad, a pesar de cualquier división humana.